Buenas, soy Daniela Vega, estudiante de la Universidad Valle del Monboy, de la sección MM3 de Machiques de Perijá. Hoy, de manera grupal, vamos a exponer los temas 3, 4 y 5 de la materia de derechos humanos, empezando por lo que es la justicia como derecho humano. Las libertades básicas y bienes que contemplan los derechos humanos constituyen los principios de la justicia social y política en los estados modernos. Estos bienes son producto de la evolución histórica, cultural y filosófica de la modernidad. Por tal motivo, llevan en sí una conceptualización de lo que es y debe ser la existencia humana. En consecuencia, lo justo sería que toda persona en una sociedad se encuentre en posesión de dichos bienes y libertades. La justicia es, en cierta medida, la distribución equitativa de los bienes y de los males que a cada quien le corresponden. Es dar a cada cual aquello que se le debe. Podemos continuar así con el papel de la administración de la justicia en la protección de los derechos humanos. El sistema universal de protección de los derechos humanos es el conjunto de normas sustantivas y procesales, así como de organismos con el alcance internacional pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, cuyo fin es darle la promoción y la protección de los derechos humanos universales. Este está integrado por el sistema de tratados y de convenios y de órganos. Podemos continuar con los conceptos claves asociados, que son el debido proceso, la impunidad y la reparación o indemnización. Cuando hablamos del debido proceso, comprendiendo el debido proceso así como el desarrollo de los derechos fundamentales específicamente reconocidos dentro del grupo de los derechos individuales y civiles. Venezuela es un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Por lo tanto, en su función de garante y protección de la administración de justicia, debe tener como objetivos fundamentales la garantía de la libertad del individuo. Esta garantía debe estar respaldada por el debido proceso. Podemos hablar ahora de la impunidad. ¿Qué es la impunidad? La impunidad es la ausencia de castigo a las acciones contrarias al derecho. En Venezuela, en el artículo 29 de la Constitución, reza que el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Este es uno de los artículos que es base fundamental para no dejar impune acciones ni siquiera de las autoridades. Podemos continuar así con la reparación e indemnización. En la ley para la reparación integral de los derechos humanos, en el capítulo 1, en el artículo 1, establece que la ley tiene por objeto garantizar la atención integral y la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos
incluyendo la rehabilitación, compensación e indemnización integral de los daños sufridos. Esto, entre otras cosas, estableciendo así en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la indemnización y la reparación de los daños cometidos en contra de los derechos humanos. Hasta aquí nuestro tema número 3. Mi nombre es Mayreli Sepúlveda. En primer término, víctima es todo ser viviente sacrificado o destinado al sacrificio. Sin embargo, desde el punto de vista utilizado habitualmente, una víctima es la persona que sufre un daño o perjuicio que es provocado por una acción o omisión, ya sea por culpa de otra persona o por fuerza mayor. En este mismo orden de ideas, una víctima es quien sufre un daño personalizable por caso fortuito o por culpa propia. Ahora bien, el victimista se diferencia de la víctima porque se disfraza consciente o inconscientemente simulando una agresión o menoscabo inexistente o responsabilizado erróneamente al entorno o a los demás. El término víctima se utiliza principalmente en 3 ámbitos: delitos, guerras y desastres naturales. De tal forma, la victimización es el proceso por el que una persona sufre la consecuencia de un hecho traumático, observándose algunos factores que intervienen en la precipitación del hecho delictivo o traumatizante. Ahora bien, en este mismo sentido, vale mencionar que el proceso de victimización comprende el periodo de tiempo que va desde el momento en el que una persona es víctima de un delito hasta que logra superar el mismo e incorporarlo a su historia como una vivencia más. Finalmente, en cuanto a las víctimas en Venezuela, vale mencionar que con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, queda derogado el antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal que establecía el sistema procesal mixto, inquisitivo, acusatorio, de carácter predominante inquisitivo, pero es sustituido ahora por un sistema acusatorio oral. Si no hay acusación, no hay jurisdicción, significando un trascendental paso hacia una reforma estructural de nuestro sistema judicial y una transformación cultural, porque cambia a la sociedad misma en general. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Andrea Cargollo y en esta oportunidad daré continuidad con un tema que ha tomado auge en el ámbito internacional, el cual lleva por título Derechos Internacionales de los Derechos Humanos, donde en primer lugar se puede decir que son un conjunto de normas internacionales que reafirman tanto los derechos como la dignidad de todos los seres humanos sin discriminación alguna. Fue desarrollado y se fortaleció tras la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual fue llevada a cabo el día 10 de diciembre del año 1948, tomando en cuenta derechos tanto civiles como políticos, económicos, sociales, culturales, entre otros ámbitos, donde todos los mencionados anteriormente, los seres humanos deben gozarlo, sin potestad o que no les priven el derecho a gozar de los mismos. Por otro lado, se puede decir que el objetivo primordial de los derechos humanos consiste estrictamente en el goce de las garantías y libertades individuales con su bienestar y protección en general. A lo largo de los años se puede decir que la declaración fue aceptada y fue establecida como normas fundamentales de los derechos humanos,
las cuales deben ser cumplidas, además deben respetarse y deben protegerse en conjunto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y dos potestades facultativas. Se crea la llamada la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Es importante acotar que en el derecho internacional, tanto los tratados como el derecho consuetudinario fue aceptado como la columna vertebral de los derechos humanos. Ahora bien, otro punto importante se refiere al individuo como sujeto de derecho internacional. Pues bien, cuando se habla de individuo se hace referencia en el derecho internacional a ese sujeto que es capaz de tener tanto deberes y derechos en virtud al mismo. En este sentido, en el ámbito jurídico tiene un significado mucho más amplio, ya que podemos referirnos al individuo como persona natural, que es el ser humano en sí, como también a persona jurídica, que es cuando actúa en función de una empresa comercial. Por otro lado, antes del año 1945, este término tenía un estatus muy especial, muy amplio, ya que a pesar de que era sujeto de regulación en virtud del derecho internacional, no gozaba de los deberes y derechos por no ser tomado en cuenta como individuo directo. En este sentido, en los tratados y normas consuetudinarias, eran los individuos tomados en cuenta como personas, ya que existían tratados que los trataban y los protegían como minoría. También existía una norma mínima donde exigía la norma consuetudinaria y establecía también que los estados debían tratar a los extranjeros de manera correcta. Por ello, también existía una serie de derechos para los mismos, donde si un extranjero, una persona que pertenecía a un estado se dirigía a otro, el estado origen tenía la facultad y tenía el derecho de exigir un trato mínimo para ellos. Saludos cordiales, quienes habla Liz Carrullo, y dando continuidad con el tema 5 llamado Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es necesario hacer mención a las fuentes, donde cabe recordar que el derecho internacional es el encargado de crear todas las normas legales que regulan las actividades entre las naciones, basándose en las fuentes que rigen dicho sistema internacional, donde son estas fuentes las que promueven las normas jurídicas necesarias para regular dichas actividades. Ahora bien, cuando se habla de fuentes, es necesario consultar el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la cual en su artículo 38.1 establece o menciona como fuentes del derecho internacional de los derechos humanos lo que es la costumbre internacional, los tratados y convenciones internacionales y aquellos principios generales del derecho que son aceptados por las civilizaciones. Ahora bien, como primera fuente del derecho internacional de los derechos humanos se tiene lo que es la costumbre internacional. Cuando se habla de costumbre internacional, se refiere a la principal o es considerada la principal fuente del derecho internacional, establecida por el Tribunal de Justicia Internacional, el cual considera que el derecho internacional general es quien rige al sistema internacional y que este a su vez se basa también en lo que son normas relacionadas al derecho consuetudinario, así como también en los principios generales del derecho. Por otra parte, se tiene lo que son los tratados y las convenciones internacionales, también como fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Dentro de estos tratados o convenciones internacionales se tienen el Pacto Sunt Servanda, el Bon Fide y el Res Inter Alios Acta. Por supuesto, hay mucho más, solo que estos son considerados los más importantes. Ahora bien, en cuanto al Pacto Sunt Servanda, este se refiere a o es considerado como el principio fundamental del derecho internacional, el cual establece que todos los tratados deben ser ejecutados de buena fe sin excepción. Por su parte, el Res Inter Alios Acta
establece que los tratados vinculan exclusivamente a los estados contratantes, sin terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de que se firme el tratado, este va a vincular solo a los estados que aparezcan allí como contratantes. ¿Por qué sin terceros? ¿O cuándo pueden participar los terceros? Los terceros, valga la redundancia, van a participar siempre y cuando el tratado lo permita. De resto, no. Y también se tiene el bon fide, que este es un principio de carácter obligatorio que dice que todos los tratados deben ser ejecutados sin mala intención, donde las normas jurídicas que rigen el derecho internacional serán aplicadas a todos los sujetos sin excepción y de carácter obligatorio. Ahora bien, como última fuente del derecho internacional de los derechos humanos, se tienen los principios generales del derecho aceptados por las naciones civilizadas, dentro de los cuales se puede mencionar como principal el principio de la fraternidad, el cual consiste en que los estados tienen la obligación de velar por el respeto y la efectividad del cumplimiento de los derechos humanos dentro de sus territorios, así como colaborar para eliminar la discriminación racial y también la intolerancia religiosa. Saludos cordiales, mi nombre es José Alejandro Acosta y les vengo a exponer los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, entre los principios contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y siguiendo la categorización hecha por Giardino en 2013 se tiene como principio de dignidad humana: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos dotados de razón y conciencia, donde el reconocimiento de los derechos iguales, inalienables de todo ser humano es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos, las libertades. Esta prohíbe la discriminación. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. De igual manera, en el artículo 2 de la misma declaración establece que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. A su vez, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligados todas las autoridades se rige por los principios de universalidad e interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de la universalidad es que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, y en principio de interdependencia e indivisibilidad, todos los derechos humanos de cualquier índole se consideran derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. En este sentido, el avance de una facilita el avance de los demás. En principio de progresividad, constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. A su vez, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. Gracias. Pregunta número 5. La soberanía de los estados y el derecho de los derechos humanos. Cabe destacar que los derechos humanos no son contrarios al concepto de soberanía. Es más, la soberanía de un estado debe estar al servicio de los humanos, pues el estado ahora se rige por el derecho, y solo a través del derecho se consigue la justicia. De allí es que se dice que sin respeto a los derechos humanos no es justicia. Ahora bien, consiste de esta situación en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se reencuentra establecida en el artículo 31. Toda persona tiene derecho en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objetivo de solicitar el amparo a sus derechos humanos. Es decir, que es en dicha Constitución la que afirma que por encima de la soberanía del Estado se deben aplicar las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos. De ahí
que si no es indiligencia, la simple denuncia de las violaciones de los derechos humanos, muchas menos lo es la aplicación de una sentencia de un tribunal internacional en protección de estos. Pregunta número 6. Aplicación de los tratados. En primer lugar, es necesario resaltar que una de las características más destacadas del derecho de los derechos humanos en América Latina, sin duda, es el de la progresividad en aplicación por los tribunales nacionales de los instrumentos internacionales de derechos humanos, a los efectos de su protección. En el orden interno, en definitiva, solo se reconoce la existencia de los mismos, siendo considerados en las constituciones y en los propios tratados internacionales como derechos inherentes a la persona humana. Asimismo, esta aplicación de los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos en el ámbito interno de los países de América Latina puede decirse que se ha desarrollado en las últimas décadas a través de 4 técnicas. La progresividad e incorporación en las constituciones de las cláusulas abiertas de derechos humanos sobre derechos inherentes a la persona humana. La aplicación inmediata de las prevenciones constitucionales sobre derechos humanos sin necesidad de reglamentación legislativa. La constitución progresiva de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La inserción en las constituciones de reglas de interpretación constitucional de los derechos conforme al principio de la progresividad en la aplicación e interpretación de los derechos humanos, permitiendo la aplicación de las normas más favorables contenidas en tratados o convenciones internacionales. Gracias.